Estás escuchando Valores Radio, comunicando la alegría del Evangelio. A continuación, el diácono Jesús Villegas con el Evangelio de hoy. La palabra que da vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco a ellas y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Hoy es el cuarto domingo de Pascua, que también lo conocemos el Domingo del Buen Pastor. Es un día en que la Iglesia nos invita a reunirnos en oración a la Iglesia Universal, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Esta parábola del buen pastor fue muy aceptada y comprendida desde el principio por los primeros seguidores de Cristo. Dicen que la imagen del buen pastor se puede encontrar en las catacumbas en Roma, en aquellos primeros lugares donde se reunían para orar los primeros cristianos. Es una imagen de un señor con un bastón y una ovejita cargando en sus hombros. ¿Por qué fue y sigue siendo tan aceptada esta imagen por los cristianos? Porque refleja el amor tan grande que tiene Dios por la humanidad. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios es representado como el pastor al pueblo de Israel. En el Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. Y el futuro Mesías también es descrito con la imagen del pastor. Como pastor, pastoreará a su rebaño, recogerá en brazos a los corderos y recostará a las madres. A los reyes se les daba el título de pastor, como al rey David, que debería actuar como pastor puesto por Dios. Pero muchos reyes de Israel no se preocuparon por las ovejas, sino que se aprovechaban de las ovejas. Esta imagen de pastor encuentra su plenitud en Cristo. Él es el buen pastor, que va en busca de las ovejas perdidas. Se apiada del pueblo porque andan como ovejas sin pastor. Jesús a los discípulos los llama pequeño rebaño. Y Pedro llama a Jesús pastor de nuestras almas. Jesús el buen pastor nos dice algunas de las características que debe haber entre pastor y ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Aquí podemos hacernos una pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué número me califico en cómo escucho la voz del pastor? Porque la voz del pastor es una voz más entre tantas voces que cada día oímos. La voz del dinero, la voz del descanso, la voz de la comodidad, la voz de la venganza, la voz de no te dejes, defiéndete, la voz de la crítica. Jesucristo dice: Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Dónde y cómo podemos escuchar la voz del buen pastor, que es Jesucristo? La podemos escuchar a través de la oración contemplativa. La podemos escuchar en las Sagradas Escrituras y en la Santa Misa.
pero ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Y los que tenemos una Biblia, ¿cuánto tiempo dedicamos a leerla y a la meditación? Y cuando estamos en misa, ¿experimentamos la presencia del pastor? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Seguir al pastor significa poner en práctica lo que escuchamos de él. Jesús es buen pastor porque escucha al Padre y dice, el Padre y yo somos uno. Podríamos decir que el llamado de ser pastor es para el Papa, para los obispos, para los presbíteros, y esta llamada a ser buen pastor podríamos hacer una evaluación y ver cómo son como pastores. Pero no olvidemos que como bautizados también fuimos consagrados para ser ovejas del pueblo de Dios, pero también ser pastores. Por ejemplo, los padres de familia, estamos llamados para ser pastores de nuestros hijos. ¿Qué clase de pastor o pastora eres tú en tu familia? Hay padres de familia que no les interesan los hijos. Piensan que con vestirlos, darles de comer, pagarles el bill del celular con internet, ya cumplieron. Se preocupan más por el trabajo, el dinero, emborracharse con los amigos, que pasar tiempo con los hijos, porque de los hijos no saben si van o no van a la escuela, cómo les va en sus clases, si tienen problemas. La educación se la dejan a los maestros y lo de Dios a la iglesia. Algunos padres de familia mandan a la esposa y a los hijos a misa. Ellos no vienen porque no lo necesitan. Están muy santificados. Malos pastores o malas pastoras son los que abandonan la familia, dejando en ellos un vacío y una tristeza para toda la vida, que porque encontraron un nuevo amor. Qué tristeza que tengamos tantos malos pastores que solo piensan en sí mismos. Otros que no han abandonado físicamente su familia, pero viven con ellos como si no existieran. Pero gracias a Dios que también tenemos buenos pastores, y entre ellos están ustedes. Y si no son buenos, por lo menos quieren serlo, con el ejemplo. Pidamos a Dios que multiplique las vocaciones sacerdotales y religiosas, y que a los padres de familia nos dé la gracia para ser cada día mejores pastores para nuestros hijos. Y si hay aquí alguna persona que tiene la experiencia de haber tenido un mal pastor, no le guarden rencor. Piensen que por encima de esos malos pastores está Cristo. Y cuando veas esa imagen del buen pastor, piensa, Cristo me ama, está siempre conmigo, Él nunca me ha abandonado, está siempre presente en mi vida, y aunque esté herido o herida, Él me lleva en sus brazos, o esa ovejita que lleva en sus hombros, ese soy yo. Amén. Valores Radio, la radio católica para todos.